iniciar el espacio de escuela bíblica este domingo y lo hacemos con una oración para congraciarnos con el Señor y para estar bajo su dirección. Señor, un día más te queremos dar las gracias por este domingo, por este magnífico día que nos destinas, por todos los que hasta ahora también hemos vivido. Sabemos que solo tú eres el que nos los proporciona, el que nos da el aliento, el que nos da la sabiduría, el que nos da la gracia, Señor, el que nos da el gozo de vivir también, Señor. Y te queremos pedir hoy, en este momento, que el Espíritu Santo, que su gracia descienda sobre nosotros para poder discernir con más inteligencia, con más sagacidad la palabra que es tu mensaje, Señor, que es lo que tú nos dices para que nosotros podamos entender mejor cuál es tu voluntad, Señor, cuál es tu mandato para nosotros y para que podamos llevar una vida como siervos tuyos, Señor, como hijos obedientes, como fieles criados, Señor, y bueno, para ser realmente lo que tú quieres de nosotros, que seamos unos buenos hijos, Señor, que no se aparten del camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu querido Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con Isaías 40 y voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto y de lo que falta por ver, para que nos situemos y no nos perdamos, porque a lo mejor a veces sucede que vamos de verso en verso, pero el conjunto lo perdemos. Es como aquello que dicen de que ves los árboles pero no ves el bosque, ¿no? El bosque es pequeñito relativamente porque no es un fragmento muy amplio, no es un libro, no es toda la Biblia, no es el Antiguo ni el Nuevo, es 31 versos y un capítulo, eso sí, de un profeta muy importante que es Isaías. Entonces, os recuerdo en Isaías 40, del 1 al 11, en principio, aunque aquí puede haber algunas diferencias según quien lo interprete, pues sería una introducción, Jehová consuela a Sion, es decir, nos está diciendo que Jehová está dando esperanzas a Sion, a Jerusalén, a su pueblo, a Israel en realidad, ¿no? Os comento también un poco por encima, que ya lo hemos dicho algunas veces, yo ayer también estuve mirando algunas Biblias, algunas cosas, ¿no?, comentadas y tal. Bueno, realmente Isaías estaba hablando bastante referido a una situación histórica. El Señor, en la Biblia, siempre se está refiriendo a algo concreto. Esto es importante saberlo porque, bueno, hay veces que son cosas como más, incluso pueden ser poéticas o pueden ser más simplemente de lo que el Señor nos dice, independientemente del momento que suceda, pero muchas veces sí que está en un momento determinado de la historia, porque esto es muy bonito, a mí me lo parece, el hecho de que todos los que investigan, los científicos, los historiadores, etcétera, etcétera, sobre todo hoy en día, ¿no?, ellos piensan que cada vez tienen más conocimientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la historia ya está determinada en la Biblia, por lo menos lo esencial, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y en este caso se refiere al pueblo de Israel bajo el dominio de Babilonia, que ya lo dijimos, ¿verdad?, el imperio persa, etcétera, sobre todo Nabucodonosor y algún otro rey ciro que hay por ahí. Y Isaías se refiere mucho a Éxodo y cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Es decir, tenemos que quedarnos un poquito con esas referencias de un pueblo sojuzgado, un pueblo sometido, pero que después va a recibir la recompensa por, vamos a decir, su capacidad de resistir, su capacidad de constancia en la fe en el Señor. También tiene bastantes similitudes con los salmos, en cuanto a la construcción de
del texto, etcétera, ¿no? Si os fijáis, pues cogemos el capítulo lo ponemos al lado de un salmo, como si fuera un salmo más, y no quedaría tampoco muy, muy diferente, ¿no? Entonces es un poco el estilo de los salmos con esa referencia del pueblo de Israel en una situación de dificultad por un gobierno tiránico. Ahora vamos a entrar en el tema de las naciones. El 15, veis el verso 15, que es el que vamos a ver hoy, y en adelante se refiere a esto. El otro día lo comentábamos, las naciones tienen, sobre todo en estas épocas en las que lo religioso o el hecho religioso era muy importante, bien o mal orientado, pero digamos que las sociedades estaban muy imbuidas, muy permeadas de todo ese sentimiento de lo trascendente, ¿no? O de toda esa realidad. Lo que sucede que, claro, ahí está Jehová, que era el Dios auténtico en el que nosotros creemos hoy en día, igualmente. Pero entonces, pues había otros dioses pues que estaban compitiendo, vamos a decir, ¿no? Era como una competición, ¿no? Y además iban con las naciones. Hoy en día también pasaría un poco parecido, ¿verdad? Pues porque está el cristianismo, que realmente el cristianismo surge con... estaba el pueblo de Israel, ¿no? Pero después Jesucristo es el que da el mensaje culminante, digamos, como Mesías, y a partir de ahí empiezan a surgir los discípulos, los creyentes en Cristo, ¿no? En ese momento, aproximadamente en el mundo había uno de cada 300, o en los siglos posteriores fue creciendo, pero había poquitos, porque todavía se estaba propagando. Hoy en día hay uno de cada 6 o 7. Es decir, que ha crecido de manera exponencial, ¿no? Pero después, hoy, tenemos también otras creencias, ¿no? Pues están, sobre todo los musulmanes, que hay muchos, ¿verdad? Es la segunda creencia o la segunda espiritualidad después del cristianismo, y otras, ¿no? El hinduismo, y yo destacaría el ateísmo, porque por ejemplo en China hay 1.300 millones de habitantes. Se habla poco a veces, o no lo suficiente, de este gran gigante dominado por el ateísmo. Es así, es decir, la religión oficial en China es la no religión, es decir, el ateísmo. Entonces, ahí tenemos también un competidor muy importante. En la India, que tiene 1.100 millones, creo, pues básicamente lo que llaman el hinduismo, no vamos a entrar ahí, que es una mezcla de religiones, politeísmo, etcétera, etcétera, pero ahí, vamos, todo lo que quieras, ¿no? Aunque hay partes en la India que también hay cristianismo, y en China poco a poco va creciendo. Pero bueno, no vamos a entrar en todo eso. Con lo que quiero decir es que hoy también hay competición para el auténtico Dios, ¿no? Jehová y su Hijo Jesucristo. Yo diría que donde nosotros vivimos, en España, Zaragoza, en Europa, en Occidente, hoy en día la mayor competición es por parte de lo que se podría llamar el relativismo moral, o sea, que no hay realmente un sistema establecido que nos diga lo que es bueno y lo que es malo, sino que cada uno juzga por sí mismo lo que le parece que debe ser. Aunque yo de temas sociales podría hablar mucho, porque me llama mucho la atención cómo funciona la sociedad, etcétera, no creo que sea el lugar. Sin embargo, sí que hay algunas cosas. Por ejemplo, actualmente hay una ley que se va a aprobar, todavía no está, que es una ley referida a la sexualidad, transexualidad, etcétera, etcétera, por la cual una persona puede determinar, no solo una persona, sino un menor de edad, de incluso 12 años, su género, si es hombre o mujer, solamente por lo que diga esa persona, sin ir a un psicólogo, sin ir a un médico, sin ir a un juez, a ningún sitio. Entonces, claro, pues hemos llegado a ese punto, ¿no? Es decir, una relatividad absoluta de que tú decides lo que tú crees, punto.
sin más normas, sin más, digamos, no sé, nadie por encima de ti. Entonces, en aquella época, en Babilonia, pues había pues bueno, una gran corrupción, había un régimen tiránico que no estaba con el Señor, había cultos idolátricos, a Baal, a otros dioses, a Marduk, etcétera, etcétera. Hoy en día pasa lo mismo, entonces los cristianos sabéis que no son precisamente los que se llevan el premio, ¿no? O sea, tú vas a cualquier sitio y ves la televisión y ya me podréis decir en los canales de televisión en cuántos programas veis una actitud cristiana o que se hable del Señor, como mínimo. Bueno, pues hay un programita los domingos, creo que es media hora, de las iglesias evangélicas en televisión por la mañana, no sé si a las 10 o algo así, y quitando eso, imaginaros la cantidad de canales que hay, etcétera, etcétera, pues que yo sepa, alguna cosa puede haber por ahí, ¿no? No te digo que no, a lo mejor alguna cosa inspirada, etcétera, ¿no? Pero normalmente casi todos los medios de comunicación, las escuelas, el poder político, los periódicos, si os vais a tomar un café o lo que sea, un bar, las conversaciones que vais a ver. Yo ayer vi a unas chicas que iban por la calle y no os voy a decir lo que esto, porque me parece un poco de mal gusto lo que estaban haciendo, pero llevaba una especie de globo inflado ahí, como 10 chicas, etcétera, pues que era casi como una orgía de las antiguas, de estas que se relatan en la Biblia, pero trasladada a hoy, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Que realmente estamos en una situación un poco similar a esta, por eso tiene sentido este fragmento de Isaías, no está cogido al azar, sino que nuestra situación hoy en día es una situación también de opresión espiritual y física. Todavía en España hay una cierta libertad, en otros países no la hay, sabéis que hay organizaciones que hablan de los cristianos perseguidos en el mundo y que hay muchos cristianos perseguidos, torturados, encarcelados, es decir, que nosotros estamos en el Señor porque hemos recibido esa gracia, porque nuestra fe va en esa dirección, pero no porque sea la opción más cómoda, ni la opción que nos va a dar un mejor trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el Señor, lo que se demuestra aquí en Isaías es que realmente es más fuerte que todo esto y que finalmente va a poner las cosas en su sitio. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Pasa esto, pasa lo otro, pasa lo de más allá. Pero nosotros sabemos que todo esto es una cosa diminuta, casi risible. Yo, cuando mi hijo va por la calle, a veces le gusta mirar el suelo, las hormiguitas, ¿no? Y mira, papá, y se pone a jugar con ellas, o algún otro bichito que hay, etcétera, ¿no? Pues aquí también se habla, ¿no?, de que cuando ve a la humanidad la ve como langostas, prácticamente como hormiguitas, ¿no? Estamos por ahí pululando. Vamos, que es que todo esto para él es algo muy pequeñito, muy pequeñito. Sin embargo, nosotros a veces lo vemos un poco engrandecido, ¿no? Tanto la parte social como la que nos pueda tocar a nosotros, nuestra persona o nuestras familias, nuestro trabajo, etcétera. Bueno, pues entonces, lo que hemos visto hasta ahora, al principio, el primer verso, como siempre os digo, poneros por favor el 40 de Isaías, porque es que en la pantalla, se puede poner lo que se puede poner. A ver, sí, pero, a ver, no sé si estará aquí salía el salmo. Vamos a ver. Daniel 4. Sí, este es el siguiente, era el anterior. Entonces digo, Isaías 40, ¿no? El 1 que vimos, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Bueno, este era el inicio de todo. Después en el 3, la voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Esto tenía relación
Recordad que sería en el Nuevo Testamento los 4 evangelistas hablaban de esta misma cita, ¿no? Una voz que clama en el desierto. Realmente Dios y nosotros, como representantes suyos, somos eso, una voz que clama en el desierto. Sabéis que Zaragoza, además, supongo que más o menos estáis al tanto de eso, es como un desierto. Realmente, si sales aquí lo ves que está todo más seco que para qué, ¿no? Ya te vas al norte y sí que hay montes y montañas, y al sur, en Teruel, algo más, pero aquí hay ríos, pero es seco, es un clima, y a no muchos kilómetros, a unos 70, hay un desierto, el de los Monegros, por ejemplo. O sea que realmente aquí nosotros estamos un poco en ese plan también, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Bueno, después el tema de la hierba, ¿os acordáis? Que la hierba se marchita, nosotros somos como eso, más o menos, algo perecedero, dice, como hierba es el pueblo. Y que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, para nosotros lo importante es la presencia del Señor y también a través de su palabra, porque su palabra es la que realmente nos comunica su presencia, como es Él, y su espíritu, y nos da a entender lo que pide de nosotros, ¿no? Y además tiene un poder. Ved aquí al Dios vuestro. Tenemos que verlo con los ojos bien abiertos. Como pastor apacentará su rebaño. Acordaros también de todo lo que esto representa. Él nos cuida, Él nos guía, Él nos orienta, ¿no? Y después ya en esta segunda parte, el incomparable Dios de Israel, en el 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Eso tenía que ver con el tema de realmente Él lo ha hecho todo desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Era el 13. Nosotros no podemos darle lecciones al Señor, porque que sería absurdo. Sin embargo, hay gente que, bueno, no sé si le da lecciones, pero lo deja ahí, ¿no? Bueno, yo doy las lecciones y los demás escuchar, ¿no? Yo a veces me hace gracia, el otro día pensaba en estos homenajes que hay, ¿no? Muchas veces, ¿no? A actores o a científicos o a grandes personas, que me parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir que no es algo que me parezca, muchas veces puede estar justificado, ¿no? O cuando mueren, etcétera, ¿no? Pero, o a escritores, etcétera. Por ejemplo, ahora ha muerto una mujer de estas del cotilleo, ¿no? Y también, yo no lo veo, pero te enteras de las cosas. Pues todo esto yo creo que es un homenaje al hombre, realmente, ¿no? Muchas veces es como rendirle un tributo a la persona. Pero bueno, si la persona no hay que rendirle un tributo, hay que rendírselo siempre al Señor, o a nuestro Señor Jesucristo, pero a fulanito, menganita, etcétera, pues hombre, hay que amarlo como prójimo que es, pero no rendirle los tributos que se le rinde. De hecho, en el comunismo, sabéis que hay una cosa que se llama el culto a la personalidad. O sea, por ejemplo, cuando estaba Mao Zedong, o cuando estaba Lenin, o ahora el chino que hay, Deng Xiaoping, me parece que se llama, no recuerdo muy bien, pues lo que hacen, como no tienen Dios, le rinden culto a esa persona. O Stalin, en su momento, todo el mundo tenía que rendirle culto a esa especie de personificación de Dios en la tierra, que era ese hombre, en ese momento, que normalmente siempre han sido hombres, además, porque es que encima son todos hombres, o sea, no, el feminismo hay que aplicarlo aquí, allí, no, bueno, pues culto a la personalidad, ¿no? Pues bueno, pues, pero siempre estamos en lo mismo, es que es una línea divisoria, está Dios y después está el hombre, ¿no? Pero hay muchos que a Dios lo borran, es que es la diferencia, ¿no? Bueno, pues ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Nosotros sabemos que no le vamos a enseñar absolutamente nada, sino que al revés, Él nos va a enseñar y nosotros vamos a estar siempre ahí pendientes de lo que nos diga. Entonces, el 15 dice, he aquí, lo tenéis ahí arriba, ¿no? Del 15 al 17, que son estas, habla de las naciones, ¿de acuerdo? Se va a referir a lo que representan las naciones para el Señor. Después, los siguientes, si lo tenéis ahí en vuestros textos, del 18 al 20, ¿alguien me sabría decir a qué se refiere? Una pregunta, a ver si os pillo alguno, ¿eh?
A ver si os pillo con el paso cambiado. Del 18 al 20, ¿a qué se referiría? Porque el primero, del 15 al 17, ya os lo he dicho, a las naciones. Y lo que más vamos a hablar, lo que más vamos a ver es que se dirige Isaías y nos habla de las naciones y del 18 al 20, exacto, lo habéis dicho por ahí. Los ídolos, la idolatría, efectivamente, eso es. Nos habla de los ídolos. Hay un... Fijaros, voy a leerlo. David, ¿nos puedes leer del primero las naciones, del 15 al 17, para que nos queden 4 ideas? Dice, para él las naciones son como gotas de agua. Perdón. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. O sea, sí, hasta ahí el tema de las naciones. Entonces, nos dice que son como una gota de agua, como polvo, y después el Líbano tenía muchos bosques, y bueno, creo que sigue teniendo, pero vamos, de hecho el símbolo es un árbol, un cedro, ¿verdad? Ni siquiera eso bastará para hacer un fuego, ni sus animales, los que hay en esos bosques, para un sacrificio. No da suficiente como para hacer una ofrenda, ¿no?, al Señor. Y las naciones serán, y este verso yo creo que es el que resume, además, alguna vez lo he comentado ya, y es bastante, vamos a decir en términos coloquiales, un poco fuerte, ¿no? Porque dice la 17, las naciones serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, o sea, no es que no sean nada, es que menos que eso ya todavía, imagínate. Ya, vamos, díselo a un presidente de gobierno esto. Mira, hombre, pero ¿qué estás diciendo, no? Bueno, y entonces, después lo de los ídolos, vamos a leerlo ya para que así ya se nos quede un poco en la cabeza, del 18 al 20. A ver, ¿alguien que nos lo pueda leer, del 18 al 20? ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero se tiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Eso es. Dice la frase inicial, el verso 18, ¿a qué haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Es decir, los hombres lo que quieren es hacer algo para que ellos tengan su imagen, ¿no? Tengan su forma de adorar. Sin embargo, Dios no lo podemos ceñir, no lo podemos restringir a algo material. Realmente es una persona, tal y como nosotros lo entendemos, pero también es espíritu y por tanto está permeando todo. Sabéis que hay algunas teorías, aprovecho porque que hablan de la energía, del no sé qué, del no sé cuántas, ¿no? Bueno, todo eso son cosas un poco fantásticas y de magia, básicamente, pero sí que algo puede tener que ver con, que nosotros tampoco lo podemos entender bien, pero Dios es un espíritu, está en todos los lados, no lo podemos poner aquí y adorar a una imagen, ¿no? Sin embargo, esto se ha hecho y se hace, se sigue haciendo, y nos dice que, bueno, el artífice, es decir, el artesano, el escultor, prepara esa imagen y puede ser de dos tipos, puede ser como más lujosa, con oro o con plata, o puede ser la más modesta, la del pobre, ¿no? Dice, el pobre escoge para ofrecerle madera, o sea, digamos que las imágenes más modestas las hacen con madera, y además esto es casi como un poco de humor prácticamente, ¿no? Dice, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva,
O sea, que por lo menos no se mueva mucho, una imagencita así para salir del paso, ¿no? Entonces, pero se la hacen, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ver con que, esto va ligado con que las naciones, ya lo dijimos también, tienen sus propios ídolos. Pues hoy en día, sabemos, los países musulmanes, Alá o Mahoma, etc. Por cierto, gente que dice, Mahoma, pero es que Mahoma ni era Dios ni era nada, era un señor que se supone que recibe una revelación y punto, ya está. O sea que eso, pues vamos, el valor que tenga, pues para ellos tendrá un valor, ¿no? Pero no es más que eso. Entonces sí que tienen ese Dios Alá, pero bueno, ahí ya no vamos a entrar. Pero sí que voy a entrar en el sentido de que nuestro Dios estuvo aquí. O sea, esto es una diferencia fundamental, se lo podemos decir a los musulmanes cuando los veamos. Mira, es que realmente el Dios verdadero estuvo con nosotros, vino a vivir con nosotros, se hizo carne, murió y resucitó. Pero que estuvo aquí, que es que además lo vieron, es que está escrito, está en todos los sitios. En cambio, vuestro Dios, ¿lo habéis visto alguna vez? No, ¿verdad? Mahoma era un señor que le vino una revelación, pero él no era Dios. Buda tampoco era Dios, era un señor. Y así sucesivamente. Es el único ser humano divino que ha estado en la tierra y que ha resucitado. Oye, plantéate a ver si eso tiene alguna importancia. A lo mejor es algo especial, ¿no? Bueno, pues estos dioses, sí. Es que me inquieta una parte en la última Perdona, parte. Andrea, un segundo. Es que iba a decir una cosa que si no se me va a dar la cabeza y ahora me lo dices, ¿vale? Estos dioses iban con las diferentes naciones. Es a lo que me refiero, ya lo dijimos. Cuando, por ejemplo, Babilonia sojuzga o tiene prisionero a Israel, igual que Egipto, entonces sus dioses son los que dominan también, porque esa nación es la que domina. Hoy en día pasa eso. La nación que domina al pueblo de Israel, que somos nosotros, hoy en día, pues tiene sus dioses, los dioses del relativismo, del consumo, del sexo, del dinero, de no sé qué, ¿no? Entonces, realmente, socialmente son los que han ganado, pero nosotros tenemos la victoria, digamos, a un plazo el que el Señor determine, pero la tenemos ya y más adelante, y socialmente también, porque todo acaba cayendo, ¿verdad? Esas naciones en ese momento tenían sus dioses idolátricos. Hoy también hay otros dioses. Eso era nada más. Vale. En cuanto a lo de la idolatría que estábamos mencionando, en el último apartado del versículo 20 dice que la imagen que no se mueve, ¿sí? Y pues tú planteabas algo de que claro, que la imagen está ahí, que no se mueve, y nosotros entendemos que estas imágenes, estos ídolos son de eso, o sea, de un material que es tangible y eso, pero no tienen el poder de Dios. O sea, nosotros entendemos que desde el principio, dice en Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, desde siempre Dios ha sido un Dios de movimiento, de acción, de que nos muestra cómo debemos actuar, de que se revela a nosotros y nos enseña todos los dones del Espíritu, lo que debemos hacer. O sea, es un Dios que no lo podemos personificar como el mundo lo quiere hacer. O sea, es esta estatua y este es Dios y no se mueve, pero es Dios, pero no hace nada. En cambio nosotros no, o sea, estas imágenes ahí dicen no se mueven, es decir, no son vivas, no tienen poder, no pueden hacer nada, pero el Espíritu de Dios sí se mueve sobre la faz de la tierra, sobre nuestras vidas, y sobre todo, y ahí es donde vemos realmente el poder de Dios, que no lo podemos personificar como el mundo lo quiere hacer por medio de la idolatría, no tanto, en ídolos, pero también en dinero, también en poder, también en trabajo, porque todo eso es idolatría, no solamente una estatua, sino cosas que no se mueven y no tienen poder. Sí, muy bien, amén. Hay dos cosas importantes que has dicho. Por un lado, los ídolos no solo son estatuas, no solo son dioses inventados con nombre, sino que también son cosas que hacemos, ¿no? Que tenemos en nuestra mente, en nuestras costumbres, en nuestro estado, eso también son ídolos. Por un lado. Y por otro lado, lo del movimiento y lo que no se mueve, que realmente está muerto, ¿no? Si esto lo proclamo ahora ídolo, pues lo hago así y vamos, esto no hace nada, ¿no? De hecho, recuerdo también Gedeón, que lo que hizo fue una de los Jerobaal, ¿no? O sea, fue contra los Baales. Pero es que fue especial, ¿no? Porque lo que realizó nada menos fue
que por la noche fue y se cargó todo el templo este de los Baales que había donde estaba él. Es que se lo cargó, o sea, no se andaban con tonterías, fue y venga. Y al día siguiente dijeron, anda, pero ¿quién ha hecho esto? Y claro, ya, pues mira, ha sido este, se ha cargado a los Baales, ¿eh? O sea que, quiero decir, fue contra ellos. Nosotros no tenemos el mandato de ir con la espada hoy en día, ¿eh? En el Antiguo Testamento vemos muchas batallas y cosas y tal, pero bueno, el nuevo pacto con Cristo nos dice que no tenemos que ir contra la carne sino contra el espíritu, ¿no? Sin embargo, eso sí que lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que ir por ahí peleando constantemente. Nuestra batalla es esa, ¿no? Atendernos a nuestro Dios e ir apartando el enemigo, apartando. Entonces, lo que decíamos de si se movía, etcétera, etcétera, pues eso, a ver, es que es el salmo que sale aquí, no, es el anterior. Sí, Salmo 2. El Salmo 2 habla de eso, habla de las naciones. Es que nos hemos saltado porque lo que quería hacer era un anticipo y entonces, como esto está más detallado, pero bueno, el Salmo 2 habla de las naciones. Lo que quería decir, para que no se me vaya la idea, es que en lo que queda de Isaías 40 hay un verso porque después, literariamente, o en la forma de escribirlo, hay cosas que a lo mejor se van repitiendo, esto es también muy de los salmos y tal. Hay un verso que es muy similar a estos que acabamos de leer. ¿Alguien sabría decirme cuál? En los siguientes, para que quede claro, desde el 21 hasta el 31. Hay uno que prácticamente es lo mismo, lo podríamos poner a continuación, de hecho es el mismo verso. ¿23 será? No, el 23 tiene que ver con el tema de los poderosos, que también serán destruidos, igual que las naciones. Pero hay uno de los ídolos, me refiero al tema de los ídolos, al tema de los ídolos, de lo que acabamos de ver. O sea, sí, el 25, exacto. El 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Entonces, realmente es prácticamente casi como el 18, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, por hacer el repaso previo, para que tengamos un poco en la cabeza lo que va a venir, el 22 es el tema del poder de Dios. Nosotros somos como hormiguitas, como langostas que están por ahí pululando, es decir, que Él controla la tierra y los cielos. ¿Qué metáfora utiliza? ¿Qué es lo que nos dice de los cielos? Para Él los cielos son como ¿qué? Como una cortina. Sí, como una cortina, efectivamente. Y también como una tienda. Es una tienda que tiene ahí el Señor extendida y Él vive ahí. Bueno, todo esto son un poco pues, formas de que nosotros podamos entender mejor, ¿no? Aunque evidentemente pues, son simplemente aproximaciones, ¿no? Después del 23 al 24 vuelve, fijaros, a mencionar el tema de... dice, como el 24, como si nunca hubieran sido plantados, se refiere a los poderosos, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. O sea, las naciones y los poderosos, los príncipes, los reyes, los gobernantes importantes, etcétera, son cosa vana. Acordaos de Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, pues más o menos es la misma idea, ¿no? Es decir, que no tienen una raíz, que eso de repente se va, ¿no? Un soplo del viento, que es el Espíritu del Señor, y adiós. El torbellino los lleva como la hojarasca, nada, son hojitas que están por ahí. Tan pronto como soplan ellos, se secan, Entonces, ¿a qué idea nos recuerda esto? ¿Os acordáis que, además lo he mencionado antes,
más o menos tendría que ver con qué cosa que hemos visto antes, en la primera parte de Jehová consolación. La hierba del campo. Exacto, exacto, lo de la hierba que se seca. ¿Os acordáis que decíamos, como hierba es el pueblo, la hierba se seca y la flor se marchita? O sea, hierba, flor, hojarasca, son cosillas que... Y después también nos habla del polvo, las naciones son como el polvo, como una gota de agua. Todo esto es interesante porque realmente nos da la idea de lo que las cosas son para el Señor y son en realidad. No tienen una importancia auténtica, ¿no? Sin embargo, las personas suelen darle mucha importancia a todo, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Es que la naturaleza es la madre naturaleza y tenemos que imitarla, irnos allí a vivir porque esta sociedad, no sé qué, estas cosas que hablan, ¿no? Pero si es que eso está a nuestro servicio, no para maltratarla. Igual que los animales, hay algunos que dicen, bueno, los animales son como nosotros y tal y cual, y nosotros hemos salido de ahí y no sé qué y tal. Realmente los animales están también a nuestro servicio, no para maltratarlos en ningún caso, pero no son como los seres humanos, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y ya el 26 habla también de levantad en alto vuestros ojos, acordaros que decía, ved aquí al Dios vuestro, el 26, mirad quién creó estas cosas. Y después habla de la grandeza de su fuerza y del poder de su dominio. O sea, el poder de Dios es incomparable, por encima de naciones, por encima de ídolos, por encima de la naturaleza, por supuesto por encima del ser humano, por encima de todo. Pero vamos a ver, si es que Él lo crea todo, le sigue dando vida y lo va a llevar hasta donde Él vea conveniente. Pues, es que... Pero claro, cuando no tenemos, digamos, esa confianza, esa creencia, esa fe, ese saber que Él está ahí, aquí y en todos los lados, pues le damos importancia a otras cosas. Siempre lo mismo. Si no está Dios, le damos importancia a otras cosas y de esas otras cosas hacemos Dios. O hacen Dios. Y cuidado con nosotros, que cada uno se mire a sí mismo también. Porque muchas veces se nos va el esto. Es como cuando vas conduciendo por la carretera, pim pam, estás un poco cansado y entonces te duermes, ¿no? O te desvías un poco. Pues, a ver, yo creo que a veces todos nos desviamos un poco, ¿no? Y cuando nos desviamos, o vamos a poner el ejemplo de que, no sé, estás en un centro comercial y te animas a ir, venga, vamos a 20.000 tiendas, vamos a no sé qué y tal y cual y esto y lo otro. Y ya te emocionas con eso, ¿no? O sea, realmente te estás dejando llevar por una obsesión, ¿no? Pero esto nos pasa a todos, el fútbol o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando no está el Señor, hay otras cosas, o bien estás en un estado de vegetación que no sabes ni lo que tal, pero hay gente que no, que lo que tiene es mira, yo es que quiero disfrutar, yo es que lo que quiero es simplemente pasármelo bien, porque además esto favorece mi autoestima y no sé qué, y mi familia, solo mi familia y no sé qué. Vale, muy bien, ¿y dónde está el Señor? Pues no lo sé, no. Yo en los grupos que hablan de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Pues en algunos, pues a lo mejor dices buenos días o buenas noches, tal y cual, ¿no? Yo suelo poner con cierta frecuencia, a lo mejor no siempre, pero cosas relativas al Señor, ¿no? Y veo que los demás no ponen nada, y algunos o algunas sé que son creyentes o a lo mejor católicos. Y digo, bueno, ¿y estas personas? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué representa en sus vidas? Pues yo creo que es que lo que representa es que algunos, ya estos son los que están un poco como creyentes, y es lo que la sociedad nos está diciendo hoy en día también, ¿no? Dicen, no, eso quédatelo para ti, para adentro, pero que no se entere nadie. O sea, sí que es verdad que el Señor nos dice que vayamos a un sitio retirado a orar, que tengamos una comunicación íntima con Él, etc. Pero
también nos dice que demos testimonio, o sea, que la voz en el desierto, que lo digamos a gritos. Y todas estas personas que realmente están ahí conviviendo con los compañeros de trabajo, con los familiares, etcétera, etcétera, nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta qué punto damos esa voz en el desierto? Yo creo que esto hay que planteárselo, ¿no? ¿Damos voces en el desierto? Hoy cuando salgamos de aquí de la iglesia vamos a dar voces. A ver, no hay que ir gritando tampoco mucho, pero sí que hay que ser firme, ¿no? en lo que digamos. ¿A cuánta gente le vamos a decir hoy que el Señor salva, que el Señor está ahí, que el Señor nos puede sanar, que el Señor es la respuesta y que el Señor es Jesucristo el que realmente es el fundamento de nuestra vida, es el que da sentido al mundo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿a cuántas personas se lo vamos a decir? O, dicho de otra manera, porque esto ya es una intención, ¿no? Vamos a pensar un poco, que cada uno piense por sí mismo, ¿no? ¿A cuántas personas se lo dijimos ayer? Pero no de la iglesia, que no vale, eso no vale. Los de la iglesia, eso ya los tenemos convencidos. Pensad, que cada uno piense, ¿a cuántas personas le dije yo ayer que Cristo salva? Bueno, no hace falta decírselo así, con esas palabras exactas, pero algo de eso, ¿no? ¿Qué testimonio dimos ayer, o anteayer, o esta semana? Vamos a poner la semana, si queréis, ¿no? Cada uno sabrá cómo lo ha hecho, ¿no? Bueno, y ya en el 28 da un resumen, estoy haciéndolo así un poco más avanzado, o sea, vamos a avanzando más rápido para que nos quede la idea. Después ya veremos si entrar en el detalle o no, es que claro, hay tantas derivaciones y cosas, y además como lo estoy haciendo con concordancias, yo ayer leía un comentario y en cada verso, pues más o menos te decía lo que había, pero es que es interesante, yo creo, también ver las conexiones que hay en otras partes de la Biblia, porque eso nos reafirma todavía más la idea, ¿no? Porque son cosas que son más o menos iguales, pero que están y concretamente en Isaías, en otros capítulos de Isaías, sobre todo en la segunda parte, Isaías en el 40, ya hemos dicho que del 1 al 11 es la introducción, del 12 al 31 es donde habla del poder de Dios, las naciones y los ídolos sobre todo. Pero después el capítulo de Isaías en conjunto, en el 40 es donde empezaría una segunda parte, que es la que habla de todos estos temas, y la primera es ya de otro tipo. Entonces, que lo sepáis también, que más o menos el libro de Isaías se divide hasta el hasta el verso 39 y después del 40 hasta el final. Bueno, entonces, el resumen, en el 28, ¿nos puedes leer, Andrea, la hermana que está al lado tuyo? Sí. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole, ¿nos puedes leer, Nicole, el 28? No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con canción, y su cansancio y entendimiento no hay quien alcance. Correcto, amén. Este es un resumen un poco de todo. El resumen es más o menos tener en cuenta que el Dios eterno es Jehová. Nosotros lo que hacemos constantemente es afirmar eso para rendir honor, para alabar, adorar y reconocer que nuestro Señor es Jehová, ¿no? Entonces, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, el Dios eterno es Jehová. Yo siempre digo que nuestro Dios tiene nombre y apellidos. Bueno, en este caso Jehová, pero después estaría Jesús de Nazaret. Sabéis que está Don Quijote de la Mancha, que estaba en La Mancha, y así pues hay muchos personajes que son el nombre de un lugar, ¿no? Jesús es de Nazaret y es el único que estuvo allí y que vino a salvarnos. Entonces nuestro Dios tiene nombre y apellidos. Lo digo porque hay personas que también piensan, sí, es que hay un Dios, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios crees? A ver, es un Dios que además nos ha dejado escrito lo que Él quiere de nosotros.
que es así de fácil, otra cosa que el hacerlo no sea tan fácil, pero nuestro Dios tiene nombre y apellidos, y es Jehová, Jesús de Nazaret, y después también el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el cual creó los confines de la tierra, es decir, ha creado la tierra, ha creado la naturaleza. Y después el otro asunto, no desfallece ni se fatiga con cansancio, es que no se cansa, es que es un poder continuo, pim pam, lo que decías tú, el movimiento, no está muerto, o sea, es movimiento, todo esto es muy radical, es súper radical, es decir, no es que se mueva un poco hasta que se acabe, no, es que no para de moverse, pero es algo que ni siquiera lo podemos entender, pero está siempre ahí, ¿verdad? No hay quien lo alcance, y su entendimiento no hay quien lo alcance, no solo físicamente, sino desde el punto de vista de la sabiduría. Y ya por último, la conclusión que nos da del 29 al 31, lo que nos está diciendo en síntesis es que este Dios es fuerza, acordaros de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que salían ahí con una espadita, ¿no? Estaba, no me lo sé tampoco bien del todo, pero la fuerza del bien, del mal, el Jedi, el no sé qué, y entonces decían que la fuerza esté contigo, ¿no? No sabemos a qué fuerza se referían, como siempre a algo mágico, lo que fuera, pero nuestra fuerza sí que sabemos cuál es, ¿no? Es el Señor Jehová. Entonces, esa fuerza, si está con nosotros, sabemos que nada nos va a suceder que nos tenga que preocupar en lo más mínimo, Por tanto, el Señor es fuerza, el Señor es la fuerza. Pero resulta que esto es como a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Si tú te acercas a él, si tú te acercas a esa fuerza, tú vas a recoger parte de esa fuerza, te va a dar la fuerza, ¿no? O sea que tú vas a descansar, tú vas a recobrar el aliento, tú vas a tener el ánimo, el ímpetu para seguir tu carrera, ¿no? Y eso es lo que dice en el 29 al 31. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes y los muchachos, que son los que más energía tienen, Te pones ahora a correr 20 kilómetros y no sé hasta dónde llego, pero si pones a un jovencillo ya con atlético, pues, pero es que esos se cansan igual. Entonces, él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y por último, el 31, el último de todos. Pastor Fabiano, ¿nos puedes leer el 31? De los que esperan en Jehová